Una cosa tiene que quedar bien clara entre todos nosotros, chairos y no chairos, y es que mi rechazo a todo lo que provenga de Morena no tiene nada que ver con los partidos que antes gobernaban. No porque esté en desacuerdo con Morena, estoy diciendo que quiero que regresen PRI y PAN a gobernar, pero sí debemos entender que todos los números, los que ustedes seleccionen, del rubro que ustedes escojan, del catálogo de resultados de la Cuarta Transformación, y los comparamos entre gobiernos de PRI y PAN contra Morena, los resultados estarán a favor de los neoliberales, esos que tanto repudian. Así es que en mi canal pueden venir a decirme lo que quieran, pero si su premisa inicial es esa, para los chairos, premisa significa indicio en donde se infiere algo o se viene en conocimiento de ello. Déjenme decirles que aquí no es, porque a mí no me interesan los partidos, sino los resultados obtenidos por el gobierno y que los elegidos cumplan su palabra, cosa que obviamente muchos que hoy se encuentran en Morena no tienen. Claro que los chairos no van a aceptar que los resultados son malísimos, pero escuchen esto. Cozumel, que es una tranquila isla de Quintana Roo, sus habitantes mantuvieron un perfil bajo y no necesitaban de la intervención de otros para vivir tranquilos y felices. El turismo llegaba solo debido a la belleza de la isla y la claridad de las aguas de los mares que la rodean. Al menos así era hasta que en el año 2021 llegó Morena a gobernar la isla. Actualmente hay una ola de violencia que mantiene a los habitantes en un estado de miedo e incertidumbre. Hace poco 3 vehículos fueron incendiados utilizando bombas Molotov y nadie hace nada por controlar el crimen organizado. Ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal, todos de Morena. Ya saben, la política de abrazos y no balazos, porque este es el segundo piso de la transformación, dijo la inepta aquella, igual que a Cozumel le ha ocurrido al país. Es cierto que había condiciones de inseguridad terribles en aquellos años, pero hoy son peores y no podemos cerrar los ojos y justificar lo que sucede actualmente solamente porque antes no nos gustaba. Vaya, no podemos decir que antes estaba mal, pero que hoy estamos avanzando porque estamos atendiendo las causas. El día 27 de enero, Claudia Sheinbaum anunció en su mañanera que en tan solo una semana México recibió a 4,094 personas expulsadas de Estados Unidos. La mayoría de ellos eran mexicanos, pero también había de otras nacionalidades. Supuestamente, el gobierno incluso armó un grupo de trabajo con el gobierno de aquel país para manejar la crisis migratoria. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué están planeando? Nadie lo sabe, porque nadie lo ha dicho. Pero, chairos, no pierdan la calma. Estas poco más de 4,000 personas no representan ni siquiera una tercera parte de la cantidad de migrantes que en promedio enviamos a la semana a Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es que probablemente sus familiares no vengan pronto a visitarlos obligatoriamente y las remesas seguirán fluyendo, aunque pues en menores cantidades, para mantener a su gobierno que no tiene la capacidad siquiera de mantenerse a sí mismo y tiene que enviar a otros al extranjero. Casualmente, como Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia y cualquier otro país en donde sus gobernantes se sientan comunistas con los bienes de los demás, porque los de ellos siguen incrementándose. Ahorita que estoy hablando de Colombia, ¿sí supieron que el presidente de Colombia se quiso negar a recibir a los indocumentados que Estados Unidos le envió de regreso y que cuando lo amenazaron con los aranceles terminó doblándose como Andrés y Marcelo hace algunos años? Chairos, no me quieran vender como un éxito la estupidez del señor Petro, porque lo único que logró fue que Colombia hasta pagara el combustible de los aviones, combustible que ahora Estados Unidos se ahorrará. En México, la señora Sheinbaum se puso a dar hasta maromas por todos lados para justificar que hubieran doblado a Gustavo Petro tan rápido y dijo que hubo un buen acuerdo. Pero aunque Claudia haya celebrado el ridículo que hizo el gobierno de Colombia y diga que hubo un buen acuerdo o lo que quiera, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos puso su voluntad para que obedecieran sus órdenes y de eso no queda la menor duda en nadie. Los aviones los puso Colombia, el traslado lo hizo Colombia, el traslado lo pagó Colombia. Desde aquí se aprecia que a Gustavo Petro le pusieron una humillada espantosa. Hasta en relaciones exteriores, es mala la cuarta transformación. Y en la producción de alimentos, aquí tampoco pueden decir que sus números son mejores que los de los gobiernos anteriores.
No se imaginan la pena que le dio al gobierno mexicano tener que aceptar que sus intenciones contra el maíz transgénico no pudieron ser aplicadas porque hasta en esto la cuarta transformación es peor que los gobiernos anteriores del PRI y PAN. En México no podemos producir maíz como el que estamos acostumbrados a comer porque el gobierno insiste sin pruebas o estudios fidedignos que hace daño a la salud del ser humano por ser transgénico. Nuestros productores tendrán que utilizar semillas de otras especies que no dan tantas toneladas por hectárea o simplemente son más susceptibles de ser destruidas por otras plagas. Lo que sí podemos hacer es comprar ese maíz que nosotros no vamos a producir a otros en el extranjero, porque aquí no producimos suficiente. México ha roto nuevamente el récord de importaciones de maíz al importar 23.8 millones de toneladas desde otros países, principalmente Estados Unidos. Nuevamente, compraremos más al exterior para darles nuestro dinero y dar trabajo en otros países a otros agricultores, pero los nuestros agricultores, esos que saben a la jodida, porque aquí la transformación va. Sencillamente estúpido, ¿no les parece? ¿Saben por qué les puedo afirmar sin miedo a equivocarme que este gobierno es peor que los gobiernos del PRI y del PAN? Porque tú, Chairo, puedes tener un familiar que requiera medicamentos contra el cáncer y nadie en el gobierno te escuchará. Puedes tener un niño con capacidades diferentes y no encontrar una sola escuela decente en donde registrarlo y nadie te escuchará. Puedes tener un hijo secuestrado por los delincuentes y nadie te ayudará. ¿Sabes por qué? Porque la señora que debiera escucharte, apoyarte y ayudarte está más preocupada en enviar una carta a Google para explicar por qué no deben cambiarle el nombre del Golfo de México en el territorio norteamericano. Así de pendeja es la señora esa. Incluso se pone a bromear y a perder el tiempo en las mañaneras como si no hubiera nada en qué trabajar. Por eso les garantizo que este gobierno será un fracaso, igual que el sexenio anterior. Los chairos no conocen la historia completa de lo que quieren hacer con el Infonavit. Hasta donde a ellos les informaron, las modificaciones que propone el gobierno no son para tomar el dinero de los trabajadores y gastarlo en cualquier otra cosa que a ellos se les ocurra, sino que será para construir 2 millones de casas en lo que queda del sexenio. Pero la historia no termina ahí, porque si bien no te van a crear nuevos impuestos para quitarte más dinero, simplemente aumentarán los que ya existen para ese mismo fin, quitarte más dinero. Y tú, Chairo, estás aceptándolo sin chistar porque piensas que eso me molesta a mí, pero no es así. La reforma propuesta implica que los trabajadores deberán aportar un 2.5% más de su salario en promedio, algo parecido a lo del ISSSTE, para que el gobierno pueda recaudar más dinero y gastarlo ahora que tanto le está urgiendo. Sé que el gobierno de la Cuarta Transformación es un pésimo gobierno porque ni siquiera sus correligionarios hablan de resultados. No tiene ninguno positivo. Jorge Gómez Naredo habla de Donald Trump, mientras Poncho Gutiérrez se quiere burlar de los mexicanos que no piensan como él. Julio Astillero hace reportajes a modo y Hernán Gómez Bruera, el Facundo Malo, intenta normalizar los fracasos de los morenistas. El cuernudo de Abraham Mendieta sigue jugando al político internacional, mientras Adán Augusto le regala jirafas a su novia y ella le regala más que una sonrisa. A Tolini por fin le encontró uso a su paliacate en invierno por el frío, pero nomás no encuentra la silla que le corresponde. Gerardo Fernández Noroña se siente poderoso porque es el presidente del Senado, pero nada ha logrado para sí mismo, como obviamente era su propósito. Y lo peor, nada ha logrado para la sociedad mexicana que sigue viendo cómo su estilo de vida va cambiando diariamente por el abandono del gobierno en quien confían. Sé que el segundo piso de la transformación se quedará a medias, igual que el primero, porque eso es lo que saben hacer en este partido, en Morena. Dejar las cosas a la mitad. El aeropuerto Felipe Ángeles era un proyecto que incluía hoteles y 2 terminales. Solamente hay una terminal construida y no hay hotel. Sin embargo, el proyecto ya costó casi el triple de lo que originalmente iba a costar. La refinería de Dos Bocas lleva un avance del 70 y algo % y aún no saben cómo le suministrarán ni energía eléctrica, ni gas, ni vapor. Ni siquiera está a la mitad del proyecto, pero ya costó 4 veces más que el precio que originalmente se nos había dado. El Tren Maya no ha terminado tampoco los tramos 3 y 5 y ya tiene problemas con los otros tramos que tampoco están terminados,
pero pues en esos al menos puede pasar el tren. Un proyecto que también ya costó 3 veces y media su precio original completo. Sé que serán un fracaso porque no les importa terminar lo que prometieron, sino el dinero que puedan hacer con esos proyectos. Les puedo asegurar que el segundo piso de la transformación, Chairos, será un fracaso completo, porque las personas que lo componen son un completo fracaso. Les pongo 2 ejemplos del día de ayer. En el primero, Lenia Batres demuestra su ignorancia al pedir que en la boleta de elecciones pongan el apodo que ella misma se puso, ese de ministra del pueblo. Puras chairadas. Pero no supo leer, siendo abogada, que la ley dice que era el nombre, que irá en nada más el nombre completo y el cargo. Además, el diseño de la boleta ya está aprobado. Debo recordarles, chairos, que la ministra del pueblo ha sido vista viajando en camionetas Suburban blindadas, después de bajarse del metro y de tener familiares trabajando en varias partes del gobierno federal. Así es que de pueblo no es. Probablemente lo fue, pero ya no. Y el segundo ejemplo, me encanta porque le dan una callada de hocico a Andrea Chávez, la novia jirafera del español cornudo, porque quiso exhibir de mala manera que la hermana de la Morsa, un narco detenido en la Ciudad de México, fue diputada local del PRI. Pero no sabía que el día de hoy esa mujer está en Morena, porque ahí es donde se defiende a los narcos. ¿No me creen, chairos? Vean el video y ya con esto me retiro. Pero yo quiero pensar, yo quiero reflexionar qué hubiera pasado que fuese Morena. Estaríamos aquí debatiendo sobre ¿Estás hablando de María Eugenia Medina Miyazaki? Sí, ella es la hermana del tipo Medina, la Maru, hermana de la Ahora, ¿por qué no la investigan a ver si ella tiene que ver también? Fue diputada local. Pero está con Morena. Yo no sé si está con Morena. Yo no sé dónde esté. Yo no sé dónde esté. Yo fui con Morena, se fue a Morena porque secretaria. Seguramente ahí sus intereses. Se fue a Morena, dice Reforma. Yo no sé dónde se fue. Sin duda alguna, el tema del fin de semana que acaba de pasar fueron los migrantes. Miles de personas fueron deportadas fuera de Estados Unidos debido a que se encontraban ilegalmente dentro de ese país. Y aunque los izquierdistas quieran hacerlos ver como buenas personas, que sin duda la gran mayoría lo son, la realidad es que son delincuentes. Se convirtieron en delincuentes al momento de cruzar ilegalmente la frontera de ese país, y si los gringos ya no los quieren y los están sacando, pues ningún país se puede oponer a que se los regresen. Eso de que en el vuelo vayan esposados de pies y manos es únicamente por cuestiones de seguridad, para evitar un motín que en pleno vuelo no puedan controlar las fuerzas del orden, y no debería de causarnos mayor problema ni ser parte de la narrativa en contra de los norteamericanos. Desde el viernes pasado se corrió la voz de que en México no se estaban aceptando los vuelos con migrantes repatriados. Eso es falso. México no negó la llegada de ningún vuelo en el aire. Quien sí lo hizo fue Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que a pesar de haber dado los permisos originalmente para todo lo necesario, cuando los vuelos estaban en el aire, los canceló. Lo que trajo como consecuencia la imposición inmediata de aranceles del 25% por parte de los Estados Unidos, la cancelación de citas para nuevas visas a ese país para los colombianos y la cancelación de las ya existentes para los oficiales y gobernantes de ese país también, que ya las tuvieran. 2 horas después los permisos se volvieron a dar y aceptaron. Era lógico que sí sería, porque en una guerra comercial quien sale perdiendo es Colombia. Y la imposición de aranceles representaba para ellos perder una parte del mercado de exportaciones que tanta falta les hace para mantener su economía. En México, las acciones del gobierno mexicano para apoyar a los migrantes consistió en aceptarlos sin chistar primero. Luego darles 2,000 pesos para sus gastos personales, asegurarles que tenían IMSS Bienestar, que por cierto no sirve de nada, y luego asesorarlos y acompañarlos en todos los trámites requeridos para regularizar su situación fiscal en México. Así como se oye, los vamos a recibir de vuelta, pero antes de que puedan encontrar trabajo o si quieren buscarlo, los van a incluir en el padrón fiscal para que no dejen de pagar impuestos en este país. Bienvenidos, paisanos. A los que se regresaron voluntariamente ante las amenazas del gobierno norteamericano y Donald Trump,
Nuestros agentes de inmigración y el personal de la Guardia Nacional se han encargado de darles la bienvenida, quitándoles sus pertenencias bajo el argumento de contrabando, como ha sucedido ya con varias familias que lo han reportado a los medios y como podemos comprobar en los videos que están dando la vuelta por las redes sociales. Mientras esto sucede con quienes llegan de fuera, personas que salieron de México por las malas condiciones del país, muchos de ellos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, dentro del territorio mexicano las cosas se ponen peor. El gobierno federal y los gobiernos estatales están desconectados de la realidad. La situación de violencia que se vive en México no tiene parangón y no hay nadie que dé la impresión siquiera de estar trabajando para solucionarlo. Lo único que escuchamos es: estamos atendiendo las causas, pero cuando se piden explicaciones, el gobierno no recibe ni siquiera a los más afectados, como le ocurrió a la mamá de Gael y Alexander, los menores que fueron asesinados junto a su padre por un retén que supuestamente no existe, que no fue atendida a esta señora por el gobernador Rocha Moya en Culiacán. Así se vivió el momento en el que la señora llegó a la sala de espera del Palacio de Gobierno para ser atendida por el gobernador, que no dio la cara. Vean el video. Ante estos hechos que son de ignominia, el gobernador de Sinaloa lo único que pudo decir fue que le enternece el caso de la señora que perdió a su marido y a sus 2 hijos el mismo día por el crimen que él se niega a combatir o controlar. Escuchen este deleznable político que se muestra indolente ante la situación. Vean esto. Lo más lamentable, yo sinceramente me enternece mucho eso de los niños y papá, realmente que la señora sin sus seres queridos. Las muestras de que a los gobernantes no les interesa lo que sucede con la población, sino permanecer en el poder y controlar todo lo que puedan para seguir robando descaradamente del patrimonio de los mexicanos, son claras. Podrán no presionar al crimen organizado para que deje de matar mexicanos, pero los políticos sí presionan constantemente a los alcaldes opositores para que se cambien al partido oficialista. Y estos, como buenos políticos, aceptan sin chistar. Así ocurrió en Yucatán, donde alcaldes de diferentes partidos renuncian a su militancia en los partidos donde estaban, la que recientemente los llevó a los puestos que hoy ostentan para sumarse a Morena y a la 4T. Esta historia es muy similar a la que ya habíamos escuchado en Nuevo León, cuando Samuel García recién llegó a la gubernatura de ese estado y al verse rodeado por alcaldes de oposición, simplemente les negó el presupuesto que les tocaba o se los retuvo hasta que poco a poco cada alcalde se iba sumando a Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador. Así los convenció. ¿Se acuerdan de eso? Los que continúan sufriendo la indolencia del partido gobernante y que extrañamente normalizan cada vez más la inseguridad son los ciudadanos mexicanos que al parecer no dan un carajo mientras a ellos no les toque sufrir individualmente. En Juventino Rosas, Guanajuato, asesinaron recientemente a una maestra y a sus 2 hijos en un ataque armado a una vivienda. Nadie se ha quejado de ello. En el mismo Culiacán, un joven que trabajaba, según esto, para un cártel, fue retenido por un cártel opositor y filmado mientras compensaba sus delitos y afiliaciones. Después de eso fue ultimado, como se puede observar en la grabación que se hizo pública hace unos días. Sin embargo, encuestas recientes dicen que la gente volvería a votar por Morena en Sinaloa de manera apabullante y no hay manera que la gente siga pensando que Morena no está ligado de alguna forma con la inseguridad que vivimos en México.
¿Por qué la gente seguirá votando por ellos a pesar de los pésimos resultados? No lo entiendo, pero creo que tiene que ver con el hartazgo que aún perdura de los políticos tradicionales de PRI y PAN, que incluso PRD, que durante tanto tiempo traicionaron al país, aunque en menor grado a lo que hace Morena el día de hoy. Los resultados son pésimos, a pesar de lo que cualquiera diga. Tan solo en Culiacán han sido asesinadas el doble de personas que en todo Suiza durante un año, y esto en 100 días. Y sabiendo eso, los diputados y senadores morenistas salieron junto con otros de la misma calaña a cerrar filas con el gobernador Rocha Moya, en un acto que nadie alcanzamos a comprender por el cinismo que representa. ¿A qué se deberá que la 4T apoya al gobernador Rocha Moya tan descaradamente? ¿Qué sabe él de los nexos de otros políticos con el crimen organizado? ¿Será cierto que fue él quien organizó el secuestro del Mayo Zambada y su posterior entrega a los Estados Unidos? Rocha Moya ya ha reconocido públicamente que ha tenido reuniones con personajes de alto nivel de las organizaciones criminales. ¿Será él el enlace con el resto de los morenistas para recabar dinero para sus campañas que sabemos han sido apoyadas por los cárteles? ¿Qué está pasando? ¿A poco nadie tiene curiosidad? ¿O es que los mexicanos tenemos miedo a saberlo? Lo que sí promueven estos izquierdistas de mierda es la pederastía. A través de los grupos que apoyan la ideología de género, incorporaron la visión de su militancia al discurso que se repite día a día. Y ahora tenemos a un grupo de personas pidiendo que se legalice el sexo con menores de edad, niños incluidos, en todo el mundo. La eurodiputada socialista Irene Montero ha afirmado en el Congreso de la Unión Europea que los niños pueden tener sexo con quien ellos quieran. ¿Por qué creen que pueden decidir con quién tener sexo, pero no les permitimos tomarse una cerveza sino hasta que cumplan la mayoría de edad? Es ridículo, ¿no? Para quienes aún apoyen el actuar del gobierno mexicano y sus cómplices morenistas, dejemos bien en claro que los datos no los apoyan. El INEGI, una institución que depende del mismo gobierno mexicano, que en este momento es morenista, ha dejado en claro que las 6 ciudades que la población considera más peligrosas son gobernadas por Morena. Casi el 70% de los mexicanos opina que el espacio dentro de sus ciudades les resulta más inseguro que antes, principalmente los cajeros automáticos que se encuentran en la vía pública. Y la percepción es a lo que los políticos le deben de temer, porque esa no requiere datos para salir a las calles y manifestarse. El pueblo que tiene una percepción, aunque sea errónea, puede encumbrar o destruir políticos, y lo hacen de esta manera. Claudia debe de estar nerviosa. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, bienvenida a Puta Villa de Guerrero, el suelo de los pequeños de la Sierra Madre del Sur, donde el sol abraza la calidez de su gente y la riqueza de sus tradiciones. Es un honor poder recibirla como la primera mujer en ocupar la presidencia